Pues bien, como ustedes saben, hoy es un día muy, pero muy importante para nosotros los mexicanos en donde quiera que estemos. Claro, hoy es el Día de la Virgen de Guadalupe, de esta Virgen que ha estado a lo largo de toda la historia, pues aquí en México, acompañándonos, que ha sido personaje importante en pasajes históricos muy importantes en México. Y bueno, pues para hablar un poquito más de cómo ha participado, cómo ha sido el símbolo, la Virgen de Guadalupe en varios episodios de nuestra historia, esta noche nos acompaña el arqueólogo Eduardo Merlo. Don Eduardo, buenas noches. Buenas noches, encantado de estar aquí con usted. Gracias por estar con nosotros. Y como siempre, un placer platicar con usted. Hablemos de la Virgen de Guadalupe, hablemos de cómo ha ido hoy en día en el México contemporáneo, pero siempre tuvo un papel destacadísimo en la historia. Desde que se apareció en 1531, 10 años después de la conquista, incluso así lo dice el texto que nos relata su historia, se volvió algo muy importante. Que hay que recordar que en 1531 azota a la población la segunda epidemia de matlazáhuatl, es decir, de viruela, y con esto se muere una tercera parte de la población. Es entonces cuando se aparece la Virgen de Guadalupe y es como un remedio para esta fiebre. 10 años después repite y otra vez la Virgen de Guadalupe aparece en escena y se calma la epidemia. Y así la podemos seguir en cuestiones de epidemia. Pero desde el punto de vista histórico es muy importante. Es el primer símbolo de carácter nacional del país que se está forjando. Porque todavía en los principios de la Nueva España, pues la gente era del norte, del sur, del oriente y del poniente y no sentía ningún compromiso con el resto. Cuando aparece la Virgen, la gente siente que es suya y se identifica con ella y con ella se une como un incipiente país. Aparecerá después en las grandes tragedias de la época colonial, la inundación de la Ciudad de México. El agua sube casi 3 metros y se tarda 5 años en bajar. Y hasta que se les prende el foco y bajan a la Virgen de Guadalupe del Tepeyac en una lancha para que recorra la Ciudad de México y baja la inundación y se acaba. Es un milagro patente, importante. Después una epidemia también de enfermedad que mata, pues digamos, a 10,000 personas en la Ciudad de México de un jalón. Sí. Y entonces la declaran patrona de la Ciudad de México. Puebla inmediatamente reclama y dice, no, ¿por qué no patrona de la Nueva España? Y a petición de Puebla es que se hace patrona de la Nueva España. Van con el Papa se entera del milagro, exclama con aquel lema que dice, no hizo tal con ninguna otra nación. Ese es el lema de la Virgen de Guadalupe. Sí. Y la proclama patrona de la Nueva España. Años más tarde estará presente en la Guerra de Independencia como símbolo de los insurgentes. Hidalgo va a enarbolar a la Virgen de Guadalupe como la bandera de la patria, como la bandera de la libertad. Y esto ocasionará problemas porque los realistas fusilan cuanta imagen de la Virgen de Guadalupe encuentran como pues venganza contra los insurgentes, y los insurgentes fusilan a la Virgen de los Remedios, que era patrona de los españoles. Oh, por Dios. Bueno, sí. Es una aberración. Pero va a aparecer también durante la intervención francesa, por ejemplo. Claro. Los indígenas de Zacapuastla vienen a defender a la Virgen de Guadalupe y de paso se llevan a los suavos. A los franceses, sí. Y va a aparecer también en la Revolución, por ejemplo, los zapatistas traían una estampa en el sombrero que decía detente bala, pensando que la Virgen de Guadalupe iba a detener las balas que les dispararan. Y hoy, en estas crisis terribles que tenemos, de toda índole, la Virgen de Guadalupe hace crecer el número de fieles que van hasta el Tepeyac. El Vaticano ya reconoció que es el santuario católico más concurrido del mundo, el más que el propio Vaticano, más que los santos lugares, más que Lourdes o que Fátima. La Virgen de Guadalupe recibe entre el 9 y el 12 de diciembre 13 millones de visitantes. Ningún santuario en el mundo recibe tantos en tan poco tiempo. Y en Estados Unidos, bueno, ¿qué puede uno decir? Ahí está la Virgen de Guadalupe presente en San Patricio, claro, en esta maravilla de altar que tiene. La antorcha guadalupana que viaja, ¿no? Y que llega hasta San Patricio. En Chicago, en Houston, en cualquier parte de los Estados Unidos encuentra uno
el retrato de la Virgen en cualquiera de las iglesias o en las casas, como aquí sucede. Claro. Sí, es muy popular la Virgen. Bueno, pues su fama ha trascendido al resto de América Latina, hasta las Filipinas, que es patrona de las Filipinas, y por decreto del Papa Juan Pablo II de todo el continente americano, es decir, incluyó a los Estados Unidos, Canadá y bueno, las otras islas que no estaban consideradas como católicas oficialmente. Claro. Pues ahí también la Virgen de Guadalupe está presente. Yo creo que es un tema que nos llevaría mucho tiempo discutir, pero que vale mucho la pena enfatizar. La Virgen de Guadalupe está presente en estas crisis que tenemos. La gente acude al santuario, cada día aumenta más. Y lo que decíamos comentando fuera del aire, la cantidad de personas que miran por la televisión. Millones. Y están presentes, de alguna manera están presentes en su santuario. En la basílica caben 12,000 personas adentro. Y afuera, pues casi 1,000,000. Claro, la explanada. Entonces se va renovando durante la noche, durante el día. Llegan danzantes, llegan peregrinos, vienen cargando sus imágenes de la Virgen, piden entrar a como dé lugar. Y ahí van entrando, saliendo, entrando y saliendo, entrando y saliendo ante esta imagen prodigiosa, que lo más sorprendente de la imagen es que ha soportado los cambios climáticos, el ambiente a veces demasiado contaminado, sí, por tanto tiempo, desde 1531 hasta nuestros días, estampada en una tilma de fibra de maguey, de una fibra muy sencilla, que normalmente no hubiera vivido más de 20 años. Claro. Y tenemos casi 500. 500 años. En sí, la imagen, el cuadro de la Virgen es un prodigio, como usted dice, es un milagro. Sí. La capa, la tilma de Juan Diego, pues era grande, porque los indígenas usaban la tilma. No es lo mismo la tilma que el ayate. La tilma es más grande que el ayate y sirve para cargar en los pueblos. En lugar de bolsa, la gente va echando en la tilma lo que compra y luego se lo echa a la espalda y camina. Por eso es tan grande y porque Juan Diego tenía frío. Entonces traía esa tilma. En aquella época prodigiosa. Hoy en día está en la basílica y esperemos que siga por muchos siglos. Ojalá y siga. Pues don Eduardo, como siempre un placer tenerlo aquí, platicar con usted, que siempre nos da todos estos detalles históricos, nos enseña y nos lleva a momentos históricos importantes, en este caso la Virgen de Guadalupe. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Vamos rapidito al corte, seguimos, no se vaya.